panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Pues qué tal, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en que tú nos veas. Este es Noche de la radio de Acatepec. Y pues, ¿qué creen? Hoy tenemos un tema muy padre, muy delicioso. Muy sabroso. Las ricas conchas, el rico bolillo. Precisamente estamos hablando, los cuernos también, que a veces nos salen o nos ponen. Creo que no se va a poder, como dice la canción. Sí, pero no. Sí, no se Bueno, entonces, aquí nuestro amigo Víctor Arellano nos ha preparado un tema muy especial, la historia del pan. Así es, Tony Jiménez. Hoy vamos a hablar del pan, un pan que antes de la llegada de los españoles a México, pues no teníamos en el México prehispánico, porque por una razón elemental no teníamos trigo. Por cierto, vale la pena señalar que hay un error muy común entre nosotros que dicen tortillas de harina. También las tortillas de maíz son de harina. Efectivamente. ¿Sí? Entonces hay que aclarar tortillas de trigo o tortillas de maíz. En México, antes de la llegada de los españoles, no había trigo, entonces consumían las tortillas, las tlaxcas de maíz. Los españoles les pusieron tortillas porque se asemejaban a la tortilla española, nada más que hay grandes diferencias. La tortilla española es huevo con papas o patatas, como dicen los españoles, cebolla y a veces chorizo, a veces tocino, alguna carne fría. Es un omelette la tortilla española, así es de que no tiene nada que ver con nuestra tortilla. Entonces los españoles llegan a América, llegan a Mesoamérica, llegan al reino de la Nueva España y traen trigo. No hay solo un tipo de trigo, hay muchos estilos. Muy cerca de aquí en Atlisco, en la villa de Carrión, como se llamaba antes de llamarse Atlisco, los españoles descubrieron que era un clima ideal, pero además con mucha agua, para sembrar trigo. Y sembraron un trigo especial, el trigo candeal, que es un trigo de alta calidad, con el cual todo el trigo que se producía había una gran cantidad de haciendas trigueras en Atlisco antes de que en el siglo XIX empezara el boom de la industria textil. ¿Por qué había industria textil en Atlisco? Porque donde quiera que hubiera ríos, se usaba la corriente del río para mover palas o mover turbinas de agua, y estas turbinas movían los telares, los trociles, toda la maquinaria que a la fecha se usa en las fábricas textiles. Efectivamente. Nada más que ahora se usa con energía eléctrica o con motores de combustión interna, casi todas con energía eléctrica. Pues bien, antes de la llegada del boom de la industria textil, la fábrica más grande es la de Metepec, que ahora es un centro vacacional con una clínica que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social. Había muchas haciendas trigueras. Ahí se sembraba un tipo de trigo, el trigo candeal. El trigo candeal era con el que se elaboraba el famoso bizcocho. ¿Qué era el bizcocho? Un pan especial que usaba la Armada Real, la Armada Española, que tenía una base en Veracruz. Entonces se llevaba el trigo candeal en carretas hacia Veracruz, ahí se horneaba el bizcocho, y eso era con lo que se cargaban los barcos españoles en su travesía de México a España. Era un pan, se le llama pan ácimo o cenceño. Es un pan que no tiene levadura y que no se llena de hongos. Nada más que es un pan duro que soporta mucho tiempo. Es un pan de uso militar. Muchos soldados europeos, se llamaba macuto el morral que usaban los soldados, traían agua o vino, queso fuerte que también no se llenaba de hongos, y pan ácimo.
un pan que duraba mucho tiempo sin llenarse de hongos, pero sí había que remojarlo con agüita o con vino, porque si no te tumbaban los dientes. No tenía levadura, no tenía ninguna sustancia química. Pues en Atlisco se sembraba el trigo candeal. También se sembraba la sémola, que es un trigo roto, un poco como las claclapas, que son frijoles quebrados. El trigo quebrado se llama sémola, con S. De ahí vienen las semitas. Las semitas, esas maravillas que comemos, originalmente se escribían con S. Con el paso del tiempo, no sé por qué, se empezó a escribir con C. ¿Y por qué se llamaba semita? Porque se usaba sémola, el trigo quebrado, pero además se hacía en hornos de piso donde se recibían chorros de agua. Era un cocimiento especial y era una textura doradita y crunchy, crujiente. Y suave en medio. Suave en medio, el migajón, que en la semitería yo no sé por qué se eliminaba. Yo he de decir que de niño nunca tiré el migajón, siempre. Yo hasta la fecha. A la fecha también. Sí, yo también no quito el migajón, no. Incluso hay personas, yo lo he visto, que del pan de caja, que es una aberración, yo no les recomiendo de ninguna manera que compren pan de caja, viendo tan buen pan en Puebla. El pan de caja le quitan las orillas, no sé por qué. Igual a las tortillas, he visto a personas que le quitan la orilla, que es un poquito más dura que el centro. Pero pues un taquito va todo para adentro. Ya el mecanismo ya no trabaja bien. Ya no trabaja, yo creo, el área de masticación. Exactamente. Pues sí, ya no se soporta la parte dura. Pero bueno, son costumbres, hábitos, mañas que la gente tiene. Pues bien, no había pan en México. Estuve investigando dónde se origina el pan y no se sabe. No se sabe. No tienes un dato, o sea, no hay un dato bien específico. Lo que sí es que es en Europa donde hay trigo. Sin trigo, pues no hay pan. No hay pan, simplemente. Entonces, es en Europa donde se inicia. La Enciclopedia Británica es la que nos dio datos un poco más cercanos. Dice que la elaboración de la masa de trigo y su posterior horneado se generalizó durante el Neolítico, hace unos 10,000 años. Esta investigación, no sé dónde la recogió la Enciclopedia Británica, pero dice que en el Neolítico hará unos 10,000 años. Y es probable que los egipcios descubrieran los beneficios de la fermentación para producir un pan ligero y expandido. Ahora sí que una especie de tlayuda, nada más que de trigo. Un pan ligero, delgadito y extendido. Todavía algunos pueblos de África tienen la costumbre de hacer estos panes en comal, ¿sí? Extendidos y grandes. Ellos utilizaban, los egipcios, el proceso de leudado alrededor del año 2600 a.C., según la Enciclopedia Británica, y también fueron los egipcios que desarrollaron los primeros hornos. Los primeros hornos, que eran de leña, un domo de ladrillo, se le ponía leña abajo, se calentaba, se tapaba y va el pan para adentro. ¿Sí? Estas grandes, un poco como el pan árabe, el pan del taco árabe, la pita. El pan de pita, nada más que grande. Pero hay autores que dicen que el pan por primera vez el pan se fabricó en el desierto. Lo que no explican es de dónde llegó el trigo, ¿no? Si no había agua. No había agua y no había trigo para hacer la masa. A lo mejor había sal, pero no. Dicen que ya que no había hornos en estas civilizaciones nómadas que habitaban en los desiertos africanos,
Se observó que muchos nómadas del desierto lo cocinan colocando la masa sobre brasas y cubriéndola con ceniza. Esta técnica todavía se usa en algunos países. Sobre la brasa se pone el pan, se cubre de ceniza y se hace el pan. En algunos pueblos asiáticos, por ejemplo en China, la masa se cubría de barro fresco, se ponía directamente sobre las brasas. En las brasas, el fuego deshidrataban el barro, quedaba seco, se rompía y quedaba el pan adentro. Sí. Pero entonces hay esta discusión. Los investigadores no se ponen de acuerdo, pero el pan, estamos hablando más o menos de hace 10,000 años. Lo cocinaban colocando masa sobre las brasas y cubriéndola con ceniza, aunque también es posible que lo cocinara sobre una piedra plana precalentada. Que viene siendo una piedra plana, un comal, ¿verdad? Anterior a los que conocemos ahora. En México conocemos dos tipos de comales, el de barro y el de lámina. Exactamente. ¿Verdad? El de barro hay que curarlo antes, ¿sí? Para que aguante el fuego y además para que no le dé sabor al alimento. Hay que curarlo. El de lámina pues lo ponemos directamente sobre la estufa y vámonos parejos. Los ingredientes utilizados eran cereales silvestres como el trigo, la cebada y la avena, así como tubérculos de plantas como la chufa y el papiro. La chufa no sé qué será. Pero los tubérculos en México son el camote, la zanahoria, son aquellos vegetales que están enterrados en la tierra. Esos son los tubérculos. Entonces, no es actualmente cuando al pan se le puede agregar cuanta cosa. Yo he visto pan con aceitunas, he visto pan con queso, como el Zacatlán, pan con champiñones, con nueces, con pasitas, con arándanos, con rebanadas de durazno, en fin. Ahora, el pan salado, tú le puedes agregar romero, clavo, tomillo, también lo que se te ocurra. ¿Cómo se llama? Es albahaca también. Albahaca, sí. Especias fuertes. Sí, hasta clavo. Se recomienda el clavo, no poner las piezas completas porque sí peligra la amalgama. Mejor moler el clavo y mezclarlo con la harina. Entonces, tubérculos de plantas como la chufa y el papiro. Con el papiro se hacía papel, donde los egipcios dejaron escritos, ¿sí? Y también hacían una especie como de diplomas de reconocimiento para los principales, el papiro. Dicen que en España los habitantes de esa época molían los ingredientes probablemente por separado y los mezclaban con agua u otros líquidos para obtener una masa. No se tiene certeza si esta masa se dejaba fermentar, como pasa con la masa de las pizzas. ¿Cómo se llama? Pasta madre. La pasta madre. Esta pasta hay que dejarla fermentar. No se prepara la masa en una mesa fría e inmediatamente se prepara una pizza y se mete al horno. Normalmente se deja unas horas, a veces hasta toda una noche, ¿sí? Para que la pizza tenga una consistencia crocante y un sabor mejor. Exactamente. Que si la masa la preparamos y directo al horno, no, hay que dejarla fermentar. Hay que dejar que las moléculas hagan lo suyo y trabajen. Sí se sabe que una vez lista se cocinaba. Los investigadores agregan que estas sociedades poseían numerosos utensilios de molienda, principalmente morteros y molinos de piedra. Aquí llegamos a un molino que conocimos nosotros en imágenes de libros. A la orilla de un río, la corriente del río movía una turbina, aspas de madera. Estas aspas estaban conectadas
a 2 piedras de moler, que si no había río usábamos un burro o una mula, sin referirnos a nadie en especial, ¿no? Y movían en una noria las 2 piedras de moler, se ponía el trigo, y una vez molido el trigo, pues quedaba la harina. Pero por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, hay un pasaje donde el Quijote se pelea con molinos de viento. Eran molinos que tenían grandes aspas que movía el viento. Estos molinos hacían moverse las ruedas, las 2 muelas que producían la harina. Entonces podía ser un molino movido por una bestia, movido por agua de río, por una corriente de río, o bien por el viento. Todavía hay lugares en España, en Holanda, que son además atractivos turísticos, donde hay molinos de viento y donde hay lugares donde el viento es muy fuerte, mueven las aspas, se muele el trigo y se hace pan artesanal, ¿sí? Pan que no tiene componentes químicos y que tiene una duración muy corta. El pan de caja dura mucho tiempo por la química, pero no hay como un pan recién hecho, ¿sí? Un pan calientito, y sobre todo si la panadería permite que el horno emita sus aromas hacia la calle. No, hombre, es un deleite. Es un deleite el pan recién hecho. El pan bueno, el pan que no tiene aditivos, ni conservadores, ni colorantes, tiene una duración muy corta por lo mismo. Es factible que se llene de hongos, de penicilina, pero se quitan los honguitos, igual se pueden. En México tenemos una cultura de la recuperación del pan. Por ejemplo, en la casa de mi niñez había un molino de pan y se usaba para empanizar las milanesas. El pan duro, las migas, ¿A licuadora o a la capirotada. El pan no se desperdiciaba nunca porque Dios castiga el desperdicio. Entonces el pan se recuperaba, se podían hacer migas, que es una sopa de ajo con huevo y trozos de pan. Sí, esto vino de España, las migas. Y también la capirotada, que es un dulce con panela, con queso añejo, pasitas y canela. ya está medio hambre? Pues sí, y esto, por ejemplo, una torta de capirotada es una cosa. Y si lográbamos en aquel tiempo que nos tocara la nata de la leche, ahora la leche la ponemos a hervir y no da, pero ni una minúscula parte de leche. Porque además es peligroso que tomemos la llamada leche bronca, además de que viene ya muy bautizada. Puede ser que las vacas no estén vacunadas, no estén sanitariamente cuidadas, y podemos contraer la brucelosis, ¿sí? Que es una enfermedad producida por la falta de pasteurización de los productos lácteos. Además de que nuestro estómago ya no soportaría la leche bronca. O sea que ya nos echaría bronca la leche bronca. Nos echaría mucha bronca, tal bronca que tendrías que salir corriendo rápidamente porque te laxaría. Sí, la lactosa y la alta cantidad de grasa, ya nuestro estómago no lo digiere. Exactamente. Pero bueno, una torta de capirotada con nata era bocato di cardenale. Pero bueno, el pan en nuestra vida. Es tan bueno el pan que hay un dicho que dice, es tan bueno como el pan. El Padre nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Cuando estamos con los amigos, con los conocidos, compartimos el pan y la sal. ¿Sí? El pan tiene muchas referencias en nuestra vida, y las tortillas también. Yo creo que en esta región donde habitamos todavía triunfan las tortillas. En la comida, sobre todo del mediodía. El pan de dulces es común en la mañana y en la noche, ¿no? En una merienda y en un desayuno. Pero en la comida con tortillas, si todavía se dejan hacer taco, si son de maseca se quiebran.
No sirven esas No cosas. sirven, no sirven. Definitivamente. Son cosas del demonio. Exacto. Pero la tortilla, un taquito. En mis tiempos infantiles, en la tortillería había un salero con forma de jitomate de plástico. Sí, sí. Y Aún ahí mismo, va y para en el camino, otro. sí. No, y ahorita que dices de las tortillas, me voy, ahora sí me voy a ir a mi infancia, ¿no? Las abuelitas o las mamás que hacían las tortillas en los comales de barro, un huevito ahí, Torteaban. Sí. un huevito ahí y con la tortilla recién hechecita. Y una salsita. No. Perdón, continúa. Sí, o pura sal. Pero bueno, entonces hay una guerra en México, sobre todo en las zonas rurales o semirurales, como es el caso de San Francisco Acatepec, que no es ni totalmente agrícola, rural, ni es urbana totalmente. Aquí vivimos en una especie de espacio intermedio entre la zona urbana, que sería la ciudad, la capital del estado, la ciudad de Puebla, y estas zonas agrícolas, cada vez menos parcelitas vemos sembradas, pero todavía hay. Vivimos en una zona semirural en donde todavía hay una batalla entre la tortilla y el pan, protagonizada por los tacos y las tortas. Sí. La famosa torta del Chavo del Ocho, ¿no? Exactamente, con el jamón salido que pareció. Esto era común en las estaciones de camiones. Una torta que la mitad del jamón se veía para afuera para que se animaran y la otra mitad no tenía nada, porque ahí estaba o el queso de puerco, o la galantina, o el pastel de pocho. La galantina con una camita de frijoles, la torta. Era telera. Se usaba una telera porque es más grande que la torta poblana. La telera y el bolillo son de la Ciudad de México, y aquí tenemos la torta, el virote. Y la semita. La semita, sí. Pero bueno, hay una guerra entre la tortilla y el taco. ¿Quién ganará? Pues cada quien, ¿verdad? Es que yo creo que bueno, mi forma de ver las cosas y de pensar, por ejemplo, no puedes mezclar a lo mejor algunas comidas con torta. No. O al contrario, con tortilla también. Pero en la comida diaria común y corriente del pueblo mexicano, en esta zona donde vivimos, la tortilla es la que rifa. Sí. Sí. Y al final hacemos una cucharita para lo que quedó en el plato, rebañar, ¿no? Incluso yo todavía vi a mis abuelos los frijolitos aguados, negros, con epazote, cebolla, ajo y pizca de sal. Comerse los frijolitos, no, hecho un taquito con la tortilla. Y deja, o sea, esos frijoles acompañados con un picante. En México el picante es ineludible, ¿sí? Es ineludible. Una comida que no tiene picante, pues no sabe, ¿no? Aunque tenga otras especies, otros ingredientes, el picante forma parte de la cocina mexicana y más de la poblana. Ya tuvimos un programa donde hablamos de la cocina poblana y los chiles de color, de sabor y de picor. Ahí está. ¿No? Y también algo muy importante que he visto que en las mesas poblanas no debe faltar el limón. Pues sí, eso yo no soy amigo del limón, pero porque ya sabe a limón el alimento, pero sí, yo conozco personas que hasta al arroz le ponen limón prácticamente a todo, ¿sí? Que es una costumbre que yo no entiendo. Igual la gente que antes de probar pone sal, ¿sí? La sal, estimados escuchas, se debe utilizar básicamente durante la preparación, durante el cocinado. Una vez que ya se cocinó, pues ya la sal sala. Alguna vez un conocido me dijo, es que le dije, ¿por qué no pruebas primero antes de ponerle sal? Pues es una costumbre muy común en México. Sí. ¿Sí? Me dice, es que la sal le sube el sabor a la comida. No, la sal sala, no le sube. Lo que le sube el sabor a la comida son los ingredientes, las especies, los chiles secos o frescos, como sea. Pero bueno, son costumbres de cada quien. Pero el taco y la torta no nació en México.
En España se llama bocadillo o tosta. Son dos productos diferentes. La tosta es un pan con algo encima, pero una rebanada nada más. Y el bocadillo sí es un pan rebanado, abierto, se le rellena y se tapa. ¿Sí? Los bocadillos más famosos de España se dan en Andalucía. Hay un restaurante famoso que se llama Bocadí, famoso porque no barren hasta en la noche. Usted acaba de comer su bocadillo de sardina, de arenque, de jamón serrano, de queso, y las servilletas las tira en el piso. Y hasta en la noche, ya que hay una capa así de servilletas y papeles, barren. Es una costumbre que yo no entiendo, pero que allá la tienen, ¿no? Y es un bocadillo. Posteriormente, en Inglaterra, el conde de Sandwich, él le gustaba la cacería. Y entonces le decía a sus asistentes, por no decir sirvientes, prepárame unas rebanadas de pan. El pan de caja, antes de esa fábrica del Osito en México, venía de una sola pieza y incluso la Conasupo vendía esas hogazas de pan y uno en casa las rebanaba con un cuchillo. Después, años después, a esta fábrica de origen español, catalán, se les ocurrió ya venderlo cortado. Más fácil. Sí. Pero el conde de Sandwich fabricaba en su misma casa en Inglaterra una hogaza y le decía a sus cocineras, hazme unos bocadillos. Entonces, así nació el sándwich. Un sándwich. La hogaza rebanada, jamón, mantequilla, no sé qué le ponía. Algo sencillo. Y él se iba a la cacería con sus cuates y, oye, ya me dio hambre. Pues vamos a recetarnos un bocadillo. Y los amigos, pues el conde de Sandwich, el sándwich. El sándwich. En España le llaman emparedado. Emparedado quiere decir dos paredes. Incluso aquí en Puebla han encontrado en los conventos emparedados esqueletos de fetos o de alguna persona que la pusieron entre dos paredes y se les olvidó y ahí se quedaron emparedados. Entonces en México se le puede llamar un sándwich, un emparedado, una tosta, un bocadillo o una torta o una semita. Les recuerdo, vuelvo a un programa que tuvimos hace unas semanas. Originalmente la semita era aguacate y queso de cabra. Nada más. Ahora le ponen hasta agua de lluvia, granizo, cualquier cosa. De lo que te la puedas. De lo que te puedas. No recomiendo las de pata porque a la primera mordida los trozos de pata salen corriendo en diferentes direcciones. Sí, una patita bien picadita. Sí. Casi hay que comérselo dentro de una cubeta para que quede ahí, ¿no? Porque si no queda regado. Así es. Pero bueno, la semita ya lleva todo lo que se les ocurra. En unos restaurantes de Puebla donde hasta venden alcohol, venden semitas de chalupa y semitas de chilaquiles. No los he probado, no me parece algo que se antoje, pero bueno. No, nada más ahí, fíjate que en los mercados también a veces llegas a encontrar que están ahí, chemiteras se les puede llamar, y ya tienen, por ejemplo, el comalito relleno de chalupas y órale, ahí va para adentro. Va para adentro, ¿no? Una delicia. También, pero esa es otra historia. El guajolote. El guajolote. Ese es el encuentro de dos mundos, el maíz y el trigo, en un solo espacio. Igual pasa con las chanclas hay que diferenciar entre las guajolotas y los guajolotes. Los dos son panes remojados. Bueno, el caso de la guajolota es el pan con tamal. Pero el otro era una especie de chancla, que era un pan relleno de carne deshebrada, aguacate, como las tortas ahogadas de Jalisco. O el pambazo. O el pambazo, o la pelona. La pelona. Nada más que la pelona es sancochada. Es frita. Sí, una sancochadita en grasa y luego ya adentro le dejas así aguacate y carne deshebrada. Carne deshebrada, ¿no? Que originalmente la chalupa era carne deshebrada. Ahora le ponen de res, ahora le ponen pollo.
Pero pues en realidad le puedes poner lo que sea. Le ponen pollo, queso, cebolla, bueno, le puedes poner de lo que quieras. Originalmente era una tortilla pequeña nadando en manteca de cerdo, salsa, puñitos de cebolla y carne deshebrada. Ese era un ensalada. Pero bañada, nadando en manteca de cerdo. Manteca de cerdo. Ahora ya la hacen con aceite de cánola, light. No, ya valió. Ya eso. Pero bueno, entonces el pan llega a México. Lo traen los españoles. Pan salado. El pan dulce nació en Francia. El bizcocho, el pan dulce. En España y en otros países europeos era pan salado y era acompañante de las comidas. Como no había todavía cubiertos o las clases bajas no sabían usarlos, pues tú acababas de comerte lo que te habías comido con trozos de pan y al final rebañado el pancillo. No. De aquí nos vamos a ir a echar unos pancitos. Ahorita vamos a ir aquí a Milagros con unos pancitos. Entonces, en Europa nace el pan de sal y el pan de dulce. Los pasteles, los bizcochos, esa gran variedad de pan de dulce que se extiende de Francia a Alemania y de Alemania a Viena, a Austria, donde nacen los pastelillos. La primera cafetería en la historia de la humanidad nace en Viena, en Austria, y junto con el café o chocolate llevado de México, el cacao es mexicano, te ofrecían un bizcochito, una galleta, un pan de dulce. Y así se desarrolla la repostería. Por un lado está la panadería, pan de sal. Exactamente. Y por otro lado la repostería. Entonces, por eso le llaman pan francés al de dulce. Uh-huh. Que también hay de sal. De sal. En toda Europa, el pan, por ejemplo, en Alemania, que es una zona de gran consumo de pan, usan el pan integral, el pan negro. Una gran variedad de pan negro. Los franceses usan pan blanco ligero. Sí, el pan francés es ligero. En Italia, pues se usan mucho el pan. Incluso la pasta la comen con pan. Como utilizan mucho la albahaca, el pesto, al final de lo que comes una pasta o una pizza, pues con el pan le limpias. Es aceite de oliva con albahaca, el pesto y un poco de ajo. Entonces el pan acompaña la vida europea, así como la vida mexicana, las tortillas. Pero el pan se ha desarrollado y ahora con esta irrupción de lo vegano, de lo bio, de lo natural, de lo artesano, pues incluso aquí en San Andrés Cholula hay una gran cantidad de tianguis orgánicos que venden pan hecho en casa. ¿Sí? Y apenas checaba yo la venta de estas máquinas, hasta yo tengo una, donde se hace una hogaza de pan en una sola. Tú compras harina integral, sal, un poquito de azúcar, agua, levadura y haces tu hogaza de pan en unas horas con una máquina que además no consume mucha energía eléctrica. Y mucha gente ya hace pan orgánico, artesanal. Eso está de moda en México. Exactamente. ¿Cómo podemos comprobar que es artesanal? No podemos. Tienes que confiar en la gente. Bio, orgánico, ¿no? O ahora masa madre, sin gluten, porque ahora resulta, yo nunca había oído en mi vida, soy alérgico al gluten. Pero hay gente que te dice, no, tiene gluten, pues no sé. ¿Será gluten? Sí, glotón. Sí. Digo, porque tenemos que... Ahora hay 4,000 alergias, que en mis tiempos no había, ¿no? Ahora las personas hipocondríacas inventan, nada más falta que un día digan soy alérgico al oxígeno y
Sí, sí, ya valimos. Doblan el cuellito, ¿no? Pero el pan ha crecido muchísimo. Yo he visto pan con ajo aquí en nuestro pueblo vecino Chipilo, Francisco Javier Mina, venden pan con ajo, venden pan con aceitunas, pan con pepita de calabaza, pan con nueces, pan con cuanta cosa. Incluso esta fábrica del Osito ha hecho una variedad, todos muy caros, y ese pan es muy, muy caro y muy dañino, y el pan de caja industrial. Teniendo aquí en Acatepec tantas panaderías, ¿para qué demonios vamos a comprar un pan de caja? ¿Verdad? No, y deja, como tú lo dices, este pan más, se puede decir, más orgánico, menos procesado. Totalmente. Sí, una Sin delicia. químicos. Exactamente, una delicia. Y claro, como muchos alimentos, no hay que abusar, pero es una adicción deliciosa la del pan de dulce, por lo menos en mi caso con un cafecito, yo no dejo escapar un pancito de dulce o una galleta, que es un pan, ¿sí? Igual horneado, pero con una fabricación diferente que las hace en algunos casos duras, aunque hay galletas suaves, ¿no? Pero la particularidad de las galletas es que son duras. Entonces el pan llegó a México y aquí se formaron los primeros tahoneros, donde la mesa donde se fabrica, se amasa y se fabrica el pan se llama tahona, la tahona. Yo todavía recuerdo, seguramente a ti ya no te tocó, Tony, panes con el saborcillo y el olor a petróleo, de que el horno era de petróleo, hace muchos años. No, fíjate que un detalle muy, muy chistoso, mi papá trabajó en una fábrica de pintura, y yo creo que pues llevaban eso, con el sabor, digo, todos los químicos de la pintura, pues ya comíamos pan con petróleo y con pintura. Sí, exactamente. Pues sí, ya afortunadamente los hornos actuales, por lo menos en las panaderías de por aquí, son de gas. Sí. En Europa, por ejemplo, la mayor parte de los hornos son eléctricos. ¿Sí? También aquí en México ya panaderías con hornos eléctricos. Pero como que no es el mismo No, sabor. pues no es el sabor. ¿No? Igual un horno de ladrillo no es igual a uno de lámina de aluminio. Aunque esté revestido. Sí. Pero los de leña, los hornos de leña también. Claro. Incluso vamos a tocar un tema paralelo. Los pollos rostizados en horno de leña es otro sabor. ¿No? Aunque sea leña de esas, de guacales, de lo que sea, madera, como decían en mi pueblo, palo de madera de árbol, es otro sabor. El humo le da un sabor muy sabroso, ¿no? Entonces eso era parte de la fabricación. Fíjate. ¿Cuál es, digamos, el pan de México? Que digas, este pan se inventó aquí en México. O sea, Pues ya hay muchos. con todo, pero así el esencial. Yo supongo que es el pan de muerto. Pues es uno de ellos, sí, con agua de azahar, pero agua de flores que se dejaban en agua mucho tiempo, flores. La flor de azahar es del naranjo, ¿sí? Se dejaba en agua y esa agua era para que le daba un perfume y un sabor muy diferente, porque además la idea era que junto con el cempasúchil, la hojaldra, perfumara la ofrenda, el altar, ¿no? Con el copal, con el incienso, con los cirios, como le llamamos aquí, con las ceras, ¿sí? Ya fueran veladoras o velas, ¿sí? Todo esto diera un olor especial y una atmósfera especial que todos identificábamos cuando llegábamos a una casa, y luego el olor del tejocote o el olor del membrillo o la mandarina. Sí, todas estas frutas verduras creo que no ponían, ¿no? No. Aromáticas, flores, incluso cuando llegamos a acudir a un velorio, las coronas le dan un olor muy particular al velorio, las coronas de flores. O los ramos. O los ramos, lo que lleven los deudos, ¿no?
Entonces, el pan, fíjate que en México, cada región, en materia de pan, México está dividido en tres partes. El norte, muy influenciado por Estados Unidos, el centro, que es donde está la mejor cocina, el centro, el altiplano central de México, y el sur, donde no se come tanto pan, también se consumen muchas tortillas en el sur, porque se comen pescados y mariscos. Entonces un pescado de marisco con un pan como que no va mucho, pero bueno, el gusto se rompe en género, ¿no? Pero ahora, como dices tú, las galletas, ¿no? Las galletas saladas. Claro, con un cóctel, ¿no? Por ejemplo, un pescadito, una pinche. Exacto. Entonces, en gusto se come en género, se rompe en género. Entonces el pan, por ejemplo, la hojaldra en la Ciudad de México es un pan de manteca, no es el pan de muerto. En la Ciudad de México el pan de muerto es el pan de muerto, y aquí la conocemos como hojaldra. Pero en México, en la Ciudad de México, la hojaldra es un pan que normalmente se parte y se rellena de frijoles refritos con chorizo, ¿no? Esa es la hojaldrita. Hay de diferentes tamaños y se usa normalmente un poco como el biscuit, que es salado, el biscuit que viene de China, este pan que tiene ombligo, ¿no? Y que normalmente en México lo partimos y le ponemos cajeta o mermelada o nata con un puñado de azúcar, ¿sí? Algo dulce. No, o ate. Ya me dio hambre. Sí. O ate, ¿no? En México un postre común después de comer, el postre siempre es después de comer, las postrimerías, es ate con queso añejo, ¿no? Esa es un postre delicioso. Y una torta de ate con queso añejo es una maravilla. Un deleite. Así como la tortilla la encontramos en una variedad de platillos en México, pues el pan ya también forma parte, empezando con las fabulosas tortas. La Ciudad de México es la capital mundial de la torta, ¿no? Alguna vez yo le pregunté a unos cubanos aquí en Puebla, ¿en Cuba hay torta cubana? ¿Qué es eso? ¿No? Y aquí es una torta monumental que no puedes ni hincarle el diente porque tiene de todo, ¿no? Y hay tortas de lo que se te ocurra. Yo probé en Navidad una torta del chile chipotle relleno capeado en torta. Es una delicia. Tocas los dinteles de la gloria comiéndote una torta. No, la torta de bacalao, por ejemplo. O de chile relleno, un chilito relleno de sardina, un jalapeño, ¿no? en una torta. Entonces el pan en México se ha desarrollado, ya forma parte de la cultura, peleando con la tortilla. También depende mucho del nivel económico de la familia. Una familia modesta, de escasos recursos económicos, consume tortillas. El pan es más caro, ¿sí? El pan de caja más, no compren pan de caja. Hay panaderías, compremos pan hecho en Puebla. Y Puebla tiene una tradición de panaderos que vinieron de Veracruz, pero no del puerto, sino de la zona de Jalapa, de la zona alta fría. Vinieron a Puebla y desarrollaron la industria de la panificación, que es, junto con esta canción que escuchamos en la entrada de Tintán, hay una canción de Chava Flores, y mi padre sabía nombres y hasta hacía juegos de palabras y albures con nombres de panes, ¿no? Hay una variedad de nombres que yo no conozco de panes: rejas, cuernos, mamones, volcanes. Ahorita que dices, recuerdo cuando trabajaba en el centro, mi patrón me decía, ahorita trae unos, se llamaba Jorge, se ahorita trae unos Jorges. Y una vez llegué a la tienda, deme unos Jorges. Dice, ¿quiénes son esos? ¿Qué es ese pan, no? Y yo me regreso, oiga, no hay que le guste más, ¿no? Son unos mamones. Sí. También llamadas mantecadas. O magdalenas. O panqués, o ensaimadas, ¿no? Porque también el nombre del pan pues, cambia en la región, en México, pero yo me acuerdo en la Ciudad de México,
había una variedad de panes, además con diferentes materiales. Por ejemplo, todavía en Cholula, en La Blanca, en Roldán, es pan hecho con manteca de cerdo, ¿sí? Que le da un sabor muy... La manteca de cerdo es maravillosa y durante muchos años se le consideró dañina y ahora se ha comprobado que tanto la carne de cerdo como la manteca de cerdo es igual de dañino que otro aceite industrial de cánola o de girasol o de cártamo o de lo que sea. Pero el sabor, un plato elaborado con manteca de cerdo es otra cosa. Un deleite. Y un pan también. Entonces, ahí en Cholula, en La Blanca o en Roldán, que es la misma, nada más que se separaron integrantes de una misma familia, el pan es delicioso, ¿sí? Hecho con manteca. Entonces, el pan mexicano pues ya es una fusión entre el pan español, que los españoles solo trajeron pan de sal, ¿sí? No había pasteles, no había, los argentinos al pastel le llaman torta, no había bizcochos, los españoles el bizcocho era el pan especial de la Armada Real, pero no había pan de dulce. Pero aquí en México, que somos grandes consumidores de dulce, cuando vienen visitantes de Europa a Puebla, a México, dicen, es que ustedes consumen mucho dulce, y sí, cajetas, mermeladas, sate, ¿no? Pudines. Otra cosa que se hace con el pan duro es el pudín, ¿sí? Un pan remojado con leche y no sé qué más, que horneado queda como gelatinoso. No se desperdiciaba absolutamente nada, ¿no? La piedra. La piedra que era del raspado. No, me comentaban, sí. He trabajado también en panaderías y veo cómo se hace la piedra, ¿no? Y toman pan de dulce que se queda o que no se llega a beber, sí, y ponen las piedritas. Sí, qué delicia. Sí. El churro sí viene de España. El churro, ahora aquí en México lo rellenan de cuanta cosa, pero originalmente el churro, que en España son comunes las churrerías, y lo común es que en el lechero, en el café con leche, se remoje, se chopíe. Exactamente. Un pan duro al otro día de que se compró, normalmente si es de panadería ya está medio durito, pero chopeadito, ¿no? O ponerle algo, una mermelada, cajeta, algo, mantequilla de maní al hornito eléctrico, y en unos minutos ya está listo para comerse. Pues en México el pan cayó, claro, primero entre los españoles. Les recuerdo que a la ciudad de Puebla llegaron 40 familias castellanas, además de traer cerdo, trajeron trigo y trajeron pan. Muy bien. La historia del pan en la alimentación se desarrolla paralela al uso de los cereales por parte del ser humano. Y al hablar de los cereales no se habla de esas cajas con leche, no, sino cereales en la cocina, utilizaban en la cocina. El pan es un producto directo del procesado manual de los cereales, procesado que con posteridad se transformó en mecánico. Primero fue a mano y luego ya hay máquinas para amasar. Y es muy posible que fuese la primera aplicación alimenticia de esto. El pan, el aceite y el vino, el aceite de oliva, quizá fueron los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad. ¿Qué quiere decir procesados? Que el aceite de oliva hay que moler las olivas, quitarles el hueso y molerlas, y sale el aceite de oliva. El vino, pues hay que pisar literalmente con los pies las uvas, dejar que fermente en barricas y luego ya. Y el pan, pues hay que moler el cereal, hay que agregarle agua, hay que ponerle sal o azúcar, amasar al horno. Entonces ya son alimentos procesados, no es como sacar una zanahoria de la tierra, un enjuagadito y pum, o una lechuguita, o una calabaza, etcétera, ¿no?
Los cereales por sí solos no pueden ser digeridos adecuadamente por el aparato digestivo humano. Esta es la razón por la cual los cereales son artificialmente procesados, molidos, remojados, y solo a partir de este momento empezaron a convertirse en alimentos básicos para el ser humano. Aportan carbohidratos, los cuales se complementan con las proteínas procedentes de las carnes. Así pues, el pan primigenio, elaborado con especies antiguas de cebada, pudo haber sido uno de los primeros alimentos elaborados en la historia de la alimentación. Elaborados, no que los recogimos, Va para adentro. aunque se habla de un árbol del pan, ¿no? Pero que no existe, ¿no? Se habla en la Biblia de un árbol donde había panes y tú nomás llegabas, pero no hay. O sea, En la vida real no hay. hay que pedir uno de esos, ¿no? Sí, hay que pedir uno, pero no sé dónde se siembra. Pero que sea de dulce. Pues sí, y con café. Sí, no, y con cajeta. Sí. Algunos trabajos de investigación afirman que el ser humano empezó a cocinar los cereales antes de que elaborar el pan, es decir, guisados utilizando los cereales que todavía se usan. Por ejemplo, yo no lo he visto en Puebla, pero con avena hacían unas tortitas que sabían como a sesos. Con avena se elaboraban la avena se cocía, se ponía huevo para que formara la tortita, se freía la tortita y era muy rica esa tortita de avena. El trigo lo trajeron los españoles y con el trigo empezaron a hacer pan. En el micro prehispánico se consumían tortillas. El pan es un alimento fundamental en el mundo, presente en casi todas las culturas y tradiciones. Su elaboración más básica consiste en mezclar harina y agua para crear una masa que se puede fermentar antes de ser cocida. Y aunque es un producto muy extendido, poco se sabe sobre su creación original. Hay antecedentes del pan en grupos de cazadores y recolectores conocidos como natufienses. Natufienses, una cultura mesolítica del Oriente Próximo que data de alrededor de 9.000 años antes de Cristo, que elaboraban productos panificados, es decir, masa horneada o bien cocida directamente al fuego. Aunque la historia del pan se entrelaza con el desarrollo de la agricultura, fue creado mucho antes de la actividad. El pan es antes de la agricultura, es decir, que había trigo silvestre. Y a alguien se le ocurrió, oye, si molemos el trigo y oye, ponle agua y ponlo al fuego y a ver qué nace, ¿no? A ver qué hace. Pero había trigo silvestre, es decir, que no fue sembrado, que creció de manera espontánea. O sea que, digamos, el trigo también fue dominado. También fue domesticado. Exactamente. Muy bien. Fue creado mucho antes de la agricultura. El pan se desprende de un escrito del año 9000 antes de Cristo. En la investigación, el equipo analizó restos carbonizados de alimentos provenientes de antiguos hogares en el sitio de Subaica, ubicado al noreste de Jordania, en la África Blanca, África Árabe, un lugar que fue habitado por cazadores y recolectores de la cultura natufiense. Tras el estudio, los investigadores determinaron que las evidencias más antiguas sobre la elaboración de pan se remontan a 14.400 años en el suroeste de Asia, aproximadamente 4.000 años antes del surgimiento de la agricultura. 4.000 años, revela el estudio publicado. Antes pensábamos que primero fue la agricultura y la domesticación de las plantas lo que dio lugar a las sociedades agrícolas, pero ahora sabemos que primero se hizo pan y luego vino la agricultura. Muy bien, a lo largo de la historia de las culturas, el pan ha sido elaborado con el cereal disponible en la zona. Es decir, que no solo hay pan de trigo, hay pan de cebada, de maíz. El pan de maíz que venden, por ejemplo, en Chipilo, que hacen con unas latas de sardina, es muy rico, muy claro, endulzado.
pan de maíz. Entonces, cualquier cereal, con cualquier cereal podemos hacer pan. Menos con los cornflakes, con ese cereal, No, ni con los Choco Crispies. no, sabría muy feo. En Asia usan el pan de arroz. ¿Sí? Hay que recordar que Marco Polo lleva de China la pasta, los espaguetis, la pasta, pero era de arroz. En Asia se hacía de arroz, pero cuando llega a Europa la hacen de trigo, ¿sí? Porque no les gustó el sabor del arroz. Elaborado con el cereal disponible en la zona o con la variante modificada más resistente. Así se tiene, por ejemplo, que tanto el trigo como los otros cereales se han empleado en Europa y parte de África. El maíz es frecuente en América, el arroz en Asia. Un hecho social relativo al pan es que históricamente se ha establecido una distinción social en función del color de la miga de pan que se haya comido. Aquí en México a mucha gente no le gusta el pan integral por el color. Es café. Porque al trigo no se le aparta la cascarilla, se muele con todo y cascarilla. Y la gente prefiere la harina refinada, blanca. Simplemente por el color, no sé qué sea. Y también la textura. Cuando el intestino es perezoso, la fibra, póngase a trabajar, joven, por favor. Por ejemplo, los países de centeno, de miga más oscura, han correspondido a las clases bajas, mientras que los de harina de trigo de miga blanca, las clases más elitistas. El pan es entendido por muchas culturas como un sinónimo de alimento y es un ingrediente que forma parte de diversos rituales religiosos y sociales en gran parte del mundo. La hostia, ¿qué es? Pan. Es un pan, ¿verdad? Entonces comulgamos con un pan. Con un pan. Y yo, por ejemplo, ya no lo hago porque decían, de jóvenes, de niños, decían que si comías pan en ayunas te daban ataques como a los perros. Yo no sé de dónde salió eso, ¿no? Pero yo no, ya tiene mucho que no lo hago, pero pasabas por una panadería, te comprabas una torta o un bolillo y te lo ibas comiendo tranquilamente y te caía muy bien, te calmaba el hambre. Sí, muy padre, ¿no? Pues sí, y un pan así, tal cual, ¿no? Sí. Como decían, torta compuesta. No, deme una descompuesta, por favor. Sí, ¿no? que la iré componiendo. Sí, yo lo compongo en el camino, ¿no? Actualmente es un elemento económico que influye en índices económicos tales como el índice de precios al consumidor, empleado para determinar la evolución del costo de la vida en las naciones. En la canasta básica está el pan y está la tortilla. Y los precios del pan y de la tortilla los regula el gobierno a través de la Procuraduría del Consumidor. Hay un precio oficial, aunque siempre hay abusivos en todos lados, pero hay un precio oficial del pan, excepto del pan de caja, que como está considerado no alimento básico, pues esos señores de esa fábrica de origen catalán, pues le ponen el precio. Si ellos quieren. Que quieren los señores Servitje, ¿sí? Yo no recomiendo ese pan, que tiene muchos elementos químicos, pero pues también depende mucho de la economía. El pan de caja es muy caro, sí, realmente tiene poca sustancia, porque es harina ultra tratada, sí, procesada, más tiene conservadores. Yo en alguna época de mi vida trabajé en un pan que ya compró Bimbo, que se llamaba Wonder, Continental de Alimentos, y yo veía cómo cuando el color del plástico que tiene la bolsa es la clave. Los vendedores saben cuándo ya un pan va a empezar a correr peligro, y con su pluma con la que tomaban el pedido, le hacían un hoyo para que entrara aire y durara un poco más. Esto quiere decir, un pan de la panadería en una semana ya está tumbadientes, ¿no? Y ya empieza a aparecerle algún hongo, porque no tiene conservadores. Pero un Bimbo puede durar 3 semanas, 4, por los productos químicos. Y encima hacían este truco
en donde están unos pliegues hasta atrás de la bolsa, hacerle unos hoyos para que entrara el aire y durara más. Entonces, y aparte, Bimbo tiene tiendas de pan frío, Ajá. donde lo venden más barato. Pero por barato. Medio, 10 centavos más barato, ¿no? Pero entonces es un pan, yo no lo recomiendo. Ciertas fábricas han emprendido campañas para ocultar este daño que hacen, ¿no? Que hacen becas, futbolito Bimbo, donan cuestiones para un poco lavarse la carita, pero es mejor consumir. El principio de sustentabilidad nos indica consumir lo que se produce 20 kilómetros a la redonda de donde vivimos. Entonces, si hay panaderías, ¿cuántas hay por aquí? ¿Como 5? ¿Cerca? Fácilmente como 5. Vamos a comprar el pan. Exactamente. Y mira, y qué bueno que lo manifestamos o lo manifiestas aquí a nuestro público. Consuman pan local. Yo creo que ya nos estaremos despidiendo en unos momentos más. Un saludito, como tú dices, a todas las panaderías Sí. que están aquí cerca. Panaderías amigas, además. También. Sí. A San Juditas, a Comax, San Juditas, Los Milagros, sí. San Juan, en San Antonio, aquí a la panadería que está aquí cerca, Sí. a Mago también, un saludo. A Dani de San Andrés también, un pan muy, muy bueno, muy, muy sabroso también. Y pues muchísimas gracias. En San Juditas probé hojaldras rellenas de guayaba. Órale. Maravilla. Delicia. Y también los invitamos a participar con nuestro gran amigo Julio, que es Julio, para que se ganen un ramo de flores para este 12 de diciembre. A todos los que se llaman Guadalupe, Lupitas, hombres Lupitos, y mujeres, hombres y mujeres, participen, denle un like a su página de Julio y a la página de la red de Acatepec también. Y ahí está la dinámica, entren, sigan participando con ellos. Un ramo de flores, exactamente. Y gratis. Sí, yo porque no me llamo Lupito, si no, me apuntaba yo. Pues sí. Y bueno, pero todos conocemos a una Lupita. Sí, todos conocemos a una Lupita. O si no se la quieren regalar, vamos a regalársela a Lupita. Pues sí. A la patrona. La patrona de México. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Y qué te parece, gente, si nos despedimos de nuevo con Panadero con el Pan? Vamos a estar a tono. No, y para que ves que ahora no ha pasado. No ha pasado. Ya pasó. No, ya pasó. El original. El Panadero con el Pan. El pan de fiesta. También saludos. Que viene de Tlaxcala, por cierto. El pan de burro. Sí. Tlaxcaltecas. Sí. O sea que nos tenemos que comer a los traicioneros también. Ni modo. No, es cierto, es una broma. Muchísimas gracias. Y arráncate, Henry. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer.